Muy buenos días, hermanos. Estamos muy contentos de poder estar hoy día, domingo, una vez más aquí en la iglesia para compartir la palabra del Señor. Mis saludos a todos los hermanos que están conectados. De verdad que es una bendición poder estar en contacto con todos ustedes a través de este medio y saber de que hay muchas personas que se están añadiendo a las transmisiones. Dios los bendiga. De verdad que esperamos que la Misión Cristiana del Rey sea la casa, la familia espiritual que ustedes han estado buscando y necesitando. Así que muy contento pues esta mañana de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Que recuerden por favor, ya saben ustedes de que el próximo domingo tenemos un domingo especial. Tenemos un invitado, el pastor Isaac Cortés de Alcance de Monterrey en México. Sí, un pastor de México estará compartiendo la palabra del Señor. Sabemos que va a ser una palabra muy buena, poderosa. Él es muy dinámico, muy juvenil, pero yo sé que esa palabra va a cambiar tu vida. Así que yo te animo a que tú puedas conectarte el próximo domingo a las 11 de la mañana. Invita, pasa la voz a todos tus amigos, contactos, familia, porque Dios va a tener una palabra especial para cada uno de nosotros. Así que, muy bien, gracias a Dios entonces por estar conectados una vez más y ahora sí a compartir la palabra del Señor. He estado orando yo en estos días acerca de qué es lo que necesitamos escuchar de parte de Dios. Y quiero compartirte algo especial que creo que Dios ha puesto en mi corazón y que va a tocar también tu vida. El tema de hoy día es: esta es la iglesia. ¿Ya? Esta es la iglesia. Y no me voy a referir a la Misión Cristiana del Rey, aunque nosotros somos iglesia del Señor. Voy a referirme a lo que Dios desea que nosotros seamos como iglesia y lo que nosotros como iglesia, particularmente nuestra misión, anhela también llegar a ese sentir del corazón del Señor. Así que esta es la iglesia. Así que repite conmigo: esta es la iglesia. Amén. Vamos a revisar entonces cuál es la iglesia. Quiero que vayas conmigo a Lucas, el capítulo 4, versículos del 16 al 20. Lucas 4, del 16 al 20, dice así: Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí está este pasaje. Jesús entra en la sinagoga, le dan el libro, lee, y ahí está esta frase de Isaías que profetizaba acerca del ministerio de Jesús. Y al final, después de haber leído, todos lo miran a él. Jesús es el centro de la atención y el Señor le dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Qué es para ti la iglesia? ¿Cuál es la iglesia a la cual yo debo asistir? ¿En qué iglesia yo debo congregar? ¿Cuál es el lugar en el cual yo debo crecer espiritualmente y vivir mi relación con Dios de manera correcta? De manera cristianamente bíblica. ¿Cuál es la iglesia que el Señor espera que nosotros seamos? Bueno, yo creo que hay muchas definiciones de iglesia, hay muchos pensamientos con relación a la iglesia. Hay algunos que piensan que la iglesia es el local, el templo. Entonces, dicen, vamos a la iglesia, y hablando del templo, ¿no? Y muchos queremos una infraestructura de acuerdo a nuestro sentir. Entonces sentimos que la iglesia es el templo, y si de repente la infraestructura del templo exteriormente no se ve como a mí me agrada, yo pienso que esta no es iglesia, ¿no? Si de repente la reunión no es en un local grande con bancas y con adornos y dibujos por todos lados, entonces digo, bueno, esto no me parece iglesia.
Y tenemos un concepto así, de que de repente miramos que la iglesia es lo exterior, sea por fuera o sea por dentro, con ciertas características. Algunos piensan, no, la iglesia debe ser más moderna, entonces debe tener sillas y debe ser plana. Antes las iglesias normalmente eran arquitectónicamente pues inclinadas en la parte interior, ¿no? Y resaltaba un púlpito y tiene que haber cortinas. ¿Es la iglesia eso? ¿Es la iglesia un local? ¿Es la iglesia el lugar de reunión? No, la iglesia no es eso, pero a veces nosotros pensamos que la iglesia es eso. Otro pensamiento equivocado que tenemos es el hecho de que la iglesia es un lugar donde tenemos que desarrollar ciertos ritos, ciertas costumbres, y la iglesia tiene que ser ordenada, y yo creo que está bien que debe ser ordenada, pero la iglesia tiene que tener cierta estructura en cuestión de su liturgia. La liturgia de la iglesia debe ser así, y así, y asá, y esto y así. Entonces, si algo falta, yo siento que hoy día mi iglesia no fue iglesia. Entonces pensamos más en formas de reglamentos, de normas, de liturgias que deben cumplirse al pie de la letra. Y entonces tenemos un desarrollo de una iglesia basado en una liturgia. Ahora, ¿es eso la iglesia? La iglesia es un lugar donde tenemos que ir a cumplir ciertos ritos, donde yo tengo que pararme, sentarme, hablar, repetir, ver y cumplir cierto orden de cosas. Y si algo falta, entonces, hoy día no sentí que esto sea la iglesia. ¿Es la iglesia eso? Recuerdo con algo de jocosidad del hecho de que en algún momento un hermano salió al final del culto y le dijo, pastor, hoy día no sentí la presencia del Señor. Y el pastor se sorprendió y le dijo, ¿por qué, hermano? Porque hoy día al final del culto no cantamos la doxología. Y pensamos entonces que porque faltó algo dentro de mi liturgia ordenada, o de repente porque mi liturgia no concuerda con lo que yo estoy experimentando en este lugar, entonces esto no es iglesia. No debería ser así la iglesia. Hay otro pensamiento, pensamos también, pensamiento equivocado, por cierto, que la iglesia es un lugar donde tenemos que ir a estudiar y prepararnos y agarrar la Biblia y leerla y sacarle estudios y aprender. Yo sé que es bueno. Sin embargo, hay un pensamiento equivocado que la iglesia es solamente eso. Entonces, si yo soy una persona que conoce mucha Biblia y en mi iglesia hay muchos cursos y mucho estudio bíblico, entonces sí es iglesia. Pero si de repente el mensaje no tuvo muchos versículos bíblicos, no, esto no es iglesia. ¿Qué pasó? No sentí que esto sea la iglesia verdadera. Yo creo que el local es bueno, es importante cierto orden en el culto, es importante la lectura de la Biblia, pero es solamente la iglesia un lugar para aprender y aprender y aprender y saber más y aprenderme la Biblia de memoria al revés y al derecho. ¿Es eso la iglesia? Creo que no. La Biblia nos va a dar una dimensión de lo que debería ser la iglesia o lo que es la iglesia. Y hay otro pensamiento, es que la iglesia es un lugar para pasarlas bien, para hacer feeling, para encontrarte con tus amigos, hola, ¿qué tal? Y saludar a tus amigos, a tus líderes, a tus vecinos. Entonces la iglesia es un lugar donde para llenarnos de abrazos y ver y encontrarme con mis amigos y salir a almorzar luego de que termine la reunión. Entonces la iglesia es un lugar de compañerismo, básicamente. Y entonces pensamos de esta manera, y creo que también es una manera equivocada de pensar. O sea, la iglesia no debe ser solamente un lugar espectacular de reunión o una liturgia muy ordenada o de repente un conocimiento bíblico profundo o tal vez un lugar para encontrarme con amigos y personas. Y como que parece finalmente, algunos consideran hasta la iglesia un club donde voy, ahí está el predicante del pastor, pero sí, yo me saludo con fulano, estamos en plena adoración, pero sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te vi, qué gusto. Y no importa que estén cantando, o que estén leyendo la Biblia, o que estén predicando, lo más importante es que yo salude a fulano que no lo veo hace 2 semanas. Conceptos creo equivocados o
recortados de lo que debería ser la iglesia. Quiero compartir contigo, en base al pasaje que hemos leído, acerca de qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice el Señor con relación a cuál es la iglesia. Y quiero que salgamos diciendo, esto es la iglesia. Sí, esto es la iglesia. No lo que yo pienso, no lo que mis tradiciones me han enseñado, no lo que me viene desde generaciones pasadas y siempre ha sido así y así debe serse. Yo creo que más que lo que dice un reglamento o una tradición o una costumbre, una manera de ser por años, yo creo que la iglesia debe ser lo que la palabra de Dios dice que debe ser. ¿Sí? Jesús vino y él dijo, yo edificaré mi iglesia. Él vino y él dijo, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Y cómo Jesús quiere edificar su iglesia? En primer lugar, este pasaje nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, llegó a Galilea, hizo muchos milagros y luego regresó a Nazaret. Y lo primero que hace cuando llega a Nazaret para establecer su iglesia, para edificar su iglesia, es ir a la sinagoga. ¿Y qué era la sinagoga? La sinagoga era el lugar de reunión, de adoración, aparte del templo, ¿no? Era el lugar donde la iglesia o las personas se reunían para adorar a Dios. Entonces, la iglesia, más que un templo, más que un local, es el lugar donde se reúnen aquellos que aman al Señor. Entonces, la iglesia puede ser un local. Yo estoy esperando de que llegue el tiempo en el cual nos permitan, Dios mediante, abrir los locales para reunirnos como cristianos. Pero la iglesia no es un lugar. La iglesia es donde nos reunimos, según la Biblia, 2 o 3 congregados en su nombre. La iglesia es el lugar donde nosotros que adoramos a Dios estamos juntos. Podemos estar juntos y en armonía, dice la Biblia. Pero no necesariamente puede ser un local, puede ser una casa. Si yo voy a una casa y hay una reunión y todos adoramos al Señor, eso es la iglesia. Podemos estar de repente conectados, algunos en Breña, otros en Chaclacayo, otros en Surco, en San Martín de Porres, en El Callao, en Lurín. Podemos estar conectados por internet, pero este tiempo de reunión que estamos teniendo en este momento, esto es la iglesia. Tú eres la iglesia. Hay dos solamente. ¿Dónde están tú? ¿Dónde estás tú? Muy bien, eso es la iglesia. La iglesia en este momento está en Lurín, en este momento está en San Juan, está en Surco, está en todo lugar donde estamos reunidos para adorar al Señor. Así que di una vez más, esta es la iglesia. Esta no es mi casa. O sea, el momento en que tú te reúnes con tus hermanos, tu cocina llega a ser la iglesia. Si estás en la cocina mirando esta transmisión y compartiendo este tiempo con hermanos, ese lugar se convierte en la iglesia. Tu sala donde están ahí mirando y escuchando esta palabra se convierte en la iglesia. Nosotros, este momento en el cual estamos reunidos a través de esta transmisión, se convierte en la iglesia. Así que dilo con convicción, esta es la iglesia. Yo soy la iglesia. Entonces Jesús, para edificar su iglesia, lo primero que hace es ir al lugar donde se reunían para adorar al Señor. Porque dijo, esta es la iglesia. Segunda característica de la iglesia. La iglesia es el lugar donde Jesús toma el centro. Donde Jesús es el centro de la atracción. ¿Sí? Si de pronto el centro de la atracción es un pastor, perdóname, pero en ese momento deja de ser la iglesia. Si en la iglesia, el centro de atracción, vamos a ir a la iglesia porque hay un buen ministerio de alabanza, creo que en ese momento dejamos de ser iglesia. La Biblia dice que cuando Jesús terminó de leer y se sentó, dice la Biblia claramente, los ojos de todos estaban fijos en él. Los ojos de todos en el lugar estaban mirando, centrados en Jesús. Así que la iglesia es el lugar donde todos, no vamos a mirar al pastor, no vamos a ver, esta canción me gustó, no me gustó. Mira, la canción pasa a un segundo plano, porque lo más importante en la iglesia es que todos estemos centrados en Jesús. Aquí no hay nadie más, en la iglesia no hay lugar para adorar a nadie más que no sea Jesús. Él es el centro.
He escuchado algunas expresiones en las cuales dicen, bueno, ya cantamos, ahora vamos a la parte más importante del culto, que es la palabra. Yo creo que la persona, no hay una parte más importante. ¿Sabes qué? Cuando Jesús es el centro, todo es importante. Es importante la bienvenida, es importante la adoración, es importante los anuncios, es importante la prédica, es importante las ofrendas, es importante todo, porque todo es importante cuando Jesús es el centro. Y la iglesia de Jesucristo, el centro es Él. Nadie, absolutamente nadie, ningún ministerio, ninguna persona debe quitarle la gloria al único que murió por ti y por mí. Él es el centro porque Él dio su vida por ti. Yo no soy el centro de la iglesia. No soy lo más importante del culto. Yo no morí por ti. Yo no sufrí por ti. Yo no resucité por ti. El ministerio de alabanza no murió por ti. El consejero no murió por ti ni resucitó por ti. La iglesia es el lugar donde ponemos a Jesús como el centro de todo. Entonces no hay nada más importante en la iglesia que Jesús. Y cuando adoro, no me estoy fijando en los instrumentos, en quién dirige, quién no dirige, y qué instrumentos tocan, o cómo está vestido fulano de tal. Cuando estamos en la iglesia, el tiempo de adoración se convierte en eso, en adoración, no al ministerio de alabanza, sino en adoración al único que merece toda la gloria, el honor, el poder. En tercer lugar, la iglesia es el lugar donde abrimos la palabra del Señor. Jesús llegó a ese lugar donde estaban reunidos y Jesús captó la atención, pero se basó en haber tomado el libro de Isaías y haber leído acerca de lo que estaba escrito de él. La iglesia es el lugar donde abrimos la palabra del Señor, donde podemos escudriñar la palabra del Señor. No para ser grandes teólogos. El conocimiento bíblico es importante. Dios me da el privilegio de dirigir la sede de Alberto Motesi University aquí en Lima. Y estamos preparando a siervos de Dios con los conocimientos bíblicos, teológicos, para que puedan desarrollar un buen ministerio. Pero la iglesia de Jesucristo es la iglesia que siempre está dispuesta a abrir la palabra. Siempre está basándose en la Biblia. ¿Sabes qué? Cuando Jesús llegó a la iglesia, lo primero que hizo, luego de ver a todos los que estaban reunidos ahí, fue tomar el rollo de Isaías y decir, vamos a empezar por esto. La base, la meditación en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a redarguir, la que va a convencer, la que va a enseñar, la que va a instruir en justicia. Así que la iglesia es el lugar donde podemos abrir la palabra de Dios y donde podemos encontrar qué cosa está escrito de ti y qué cosa está escrito de mí. Jesús abrió la palabra no para leer simplemente un pasaje, sino para encontrar una palabra de la Biblia que hablara acerca de lo que Él iba a hacer. Abrimos la palabra no por costumbre, no para conocer un poco más de Dios, sino para encontrar qué cosa es lo que dice la palabra acerca de mí. En mi situación, en mi problema, en mi necesidad, en mi visión. Abrimos la palabra, no solamente para tener más conocimiento, sino para encontrar qué es lo que dice la palabra acerca de mí. Fue exactamente lo que hizo Jesús. Abrió el rollo de Isaías y halló el lugar donde estaba escrito ¿de quién? De Él. La iglesia es el lugar donde abrimos la palabra. Amén por el conocimiento, pero abrimos la palabra para encontrar qué es lo que dice la Biblia de Josué, qué es lo que dice la Biblia de Esteban, de Charles, de Verónica, qué es lo que dice la Biblia de Osler, qué es lo que dice la Biblia de Ingrid, de Renzo, qué es lo que dice la palabra acerca de mí. Eso es iglesia. Pero algo más.
cuando Jesús toma el libro y empieza a leer, dice la Biblia que él empieza a leer diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. La iglesia es el lugar donde está el Espíritu Santo. No solamente donde hay Biblia, no solamente donde hay lectura, sino donde el Espíritu Santo, igual que al inicio de la creación, empieza a moverse en medio de su pueblo. La iglesia es el lugar donde el Espíritu Santo tiene el control del que está leyendo la palabra. Ahí dice la Biblia, leyó Jesús y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. La palabra es importante, pero tenemos que tener un equilibrio. La palabra y el Espíritu, ambas cosas. No solamente la formación intelectual, la enseñanza doctrinal, sino la presencia del Espíritu Santo con una manifestación de su presencia. Entonces la iglesia es un lugar donde abrimos la palabra de Dios, pero la iglesia es un lugar donde le damos libertad para que el Espíritu Santo actúe como Él quiere. El Espíritu Santo es representado por una paloma muy sensible. La iglesia no puede contristar al Espíritu Santo de Dios. No debemos apartar al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo en Pentecostés vino y se vieron cosas que no se habían visto antes. Sobre los 120 lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Empezaron a hablar en otras lenguas. Parecían borrachos porque la gente se burlaba y decía, estos parecen borrachos y es mediodía. El Espíritu Santo debe tener en la iglesia la libertad para poder obrar como Él quiere. En la iglesia no se hace lo que el pastor quiere, ni lo que la mayoría quiere. En la iglesia se hace lo que el Espíritu Santo quiere. Eso es iglesia. La iglesia no es un lugar donde se hace lo que las normas o estatutos, reglamentos dicen. El Espíritu Santo es el que guía a toda verdad. El Espíritu Santo, así como Jesús cuando estuvo, los discípulos hacían lo que Jesús decía. Jesús cuando se va, Él dice, voy a enviarles un reemplazo, un consolador. No me van a ver a mí, pero va a estar Él. Y si cuando estaba Jesús, los discípulos obedecían todo lo que Jesús decía, ahora en la iglesia debemos hacer todo lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer. Pero la iglesia, y Jesús lee y dice, el Espíritu del Señor me ha ungido, significa estoy capacitado, tengo el poder y tengo la autoridad. Se ungían a 3 personas en el Antiguo Testamento, a profetas, reyes y sacerdotes. El Espíritu Santo está sobre mí, me ha capacitado, me ha dado autoridad y me ha dado poder. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. La iglesia, escúchame, esto es iglesia. ¿Qué es iglesia? La iglesia es un lugar donde tú vas a escuchar buenas noticias. Escúchame, por favor. ¿Estás enfermo? Dios tiene buenas noticias para ti. Eso es iglesia. Escúchame algo más. ¿Estás con problemas económicos? Esto es iglesia. Hay buenas noticias para tu economía. Hay buenas noticias para tu familia. Hay buenas noticias para tu carga, tu preocupación, tus problemas, tus ansiedades. La iglesia es el lugar donde hay buenas noticias. El Señor lo dijo claramente, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabes qué? Yo necesito buenas nuevas. Yo necesito buenas noticias. Ya basta de estar mirando la televisión, escuchando los medios. Están anunciando una segunda ola. Lo más probable dicen que ya en un par de meses haya una segunda ola del coronavirus. Esas son las noticias del mundo. Y yo te quiero decir algo. ¿Sabes qué? Como cristiano en la iglesia vas a escuchar buenas noticias. Si hay una segunda ola, vamos a surfear esa segunda ola y vamos a avanzar y vamos a salir victoriosos porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Pero no solamente la iglesia es un lugar de buenas noticias, sino también la iglesia es un lugar donde los corazones
quebrantados son sanados. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. Si tienes algún dolor profundo en el corazón, si hay algo que cada vez que tú lo recuerdas, tu corazón se te conmueve y no puedes dejar de derramar lágrimas, no solamente buenas noticias, también hay sanidad de corazón. Eso es iglesia. Es el lugar donde tu corazón y el mío van a ser sanados. Eso es iglesia. La iglesia no es el lugar donde te van a herir. La iglesia no es el lugar para herir el corazón de nadie. Nadie debería ser herido en una iglesia. A veces hay tantas experiencias negativas en algunos lugares. Yo no digo que nuestra iglesia es perfecta, pero yo quiero decirte algo. Sí, procuramos en el Señor que la iglesia sea un lugar donde tu corazón y el mío puedan ser sanados por el Espíritu de Dios. Y dice también la Biblia, a pregonar libertad a los cautivos. Este es el lugar de libertad. La iglesia es el lugar donde tú experimentas libertad. Aquí tienes libertad. No solamente física para poder expresar tu alabanza y tu adoración. También hay libertad espiritual. Para dar libertad, dice la Biblia. Si hay algo que te está atando, algo por fuera que no te deja libre, o algo por dentro, una opresión interna, la iglesia es el lugar preciso donde tú puedes encontrar libertad. Y también la Biblia dice que la iglesia es el lugar donde podemos predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe qué significaba eso? Era el año del jubileo. El año del jubileo era el año agradable del Señor. ¿Por qué? ¿Qué significaba el jubileo? De que todos los que tenían deudas y todos los que habían mandado esclavos a sus hijos, habían vendido a sus hijos por una deuda, al final todos volvían a tener una segunda oportunidad. Los hijos salían libres. Las propiedades se devolvían a sus dueños originales y era un resetear, era un comenzar de nuevo. La iglesia es un lugar donde tú puedes volver a comenzar. Puedes empezar de nuevo. Eso es la iglesia. La iglesia no es el lugar donde vamos a recordar tu pasado. ¿Tú de dónde vienes? ¿Qué te pasó? ¿Y por qué tú así? La iglesia no es un lugar para mirar tu pasado. El pasado por la sangre de Cristo puede ser perdonado y la iglesia se convierte en un lugar de restauración y de nuevas oportunidades. ¿Necesitas una nueva oportunidad? Eso es la iglesia. Eso es la iglesia, un lugar de nuevas oportunidades. ¿Y sabes qué impresionante? La Biblia dice que cuando Jesús se sentó y todos lo miraron, Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y hay un tiempo, un verbo ahí en tiempo presente. Hoy se ha cumplido. La iglesia es el lugar de hoy. La iglesia no es el lugar de ayer para vivir de recuerdos. Yo recuerdo cuando antes servía al Señor. Yo recuerdo cuando antes iba a la iglesia. Yo recuerdo, la iglesia no es un lugar de ayer. La iglesia es un lugar de hoy. Hoy. La iglesia es el lugar donde vas a poder recibir buenas noticias, donde vas a ser libre, donde vas a tener visión, donde vas a poder ser libre de opresión, donde tu corazón va a ser sanado hoy. Y cuando vengas mañana y nos congreguemos mañana y nos reunamos mañana, va a ser nuevamente el hoy de las maravillas del Espíritu Santo sobre tu vida. Esa es la iglesia. La iglesia es la iglesia de hoy, donde hoy Dios tiene nuevas noticias, buenas nuevas y libertad y sanidad para ti. Pero quiero, para ir terminando, quiero leerte otro pasaje de la Biblia, donde quiero compartirte dos cosas más. Dice en Juan capítulo 5 del 1 al 9, dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos
Había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, te lo repito, de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Dos cosas más de lo que es la iglesia. Este lugar de 5 pórticos y 5 habla acerca de los 5 ministerios, representa la iglesia. Y dice la Biblia que había un estanque cerca de la puerta de las ovejas. La puerta, según la Biblia, es Jesús. Y las ovejas son todos los que nos congregamos. La iglesia es catalogada también como un rebaño. Ahí está Jesús, que es la puerta. Ahí están las ovejas. Y hay 5 pórticos que hablan de los 5 ministerios de la iglesia. Y ese lugar, ese estanque, ¿sabes cómo se llamaba? Betesda. Y Betesda significa casa de misericordia. ¿Sabes qué es la iglesia? Esto es iglesia. La iglesia es una casa de misericordia. Aquí Dios no nos ha puesto a nadie como juez. No estamos para juzgar la vida de nadie. No estamos para juzgar su vida. No estamos para juzgar su aspecto. No estamos para juzgar su ropa. No estamos para juzgar su corte de cabello. La iglesia no es un lugar para juzgar. La iglesia es una casa de misericordia donde puedes estar tú, donde puedes entrar tú, no importa cómo estés. Pastor, pero yo, no importa, la iglesia es una casa de misericordia. Yo no soy el juez de nadie. Los líderes no van a juzgar a nadie. Es más, te doy una noticia, el día del juicio todavía no llega. Todavía no llega. El día del juicio va a venir y ahí sí cada uno rendirá cuenta delante del Señor. Pero mientras, la iglesia no es un lugar para sepultar heridos. La iglesia es una casa de misericordia, donde puedes venir tal como eres y vas a poder encontrar amor. Jesús no juzgaba a la gente. No miró a la mujer samaritana: ay, de razón, con esa ropa, claro, ¿cómo no vas a estar tan pecadora? Jesús no juzgaba. No entró a casa de Saqueo y dijo: claro, mira, todas estas cosas que te has comprado, claro, y la gente pobre allá, pero tú con tremenda casa, qué bárbaro, Saqueo, todo lo que te has... No, Jesús no juzgaba. Aquí no estamos para juzgar a nadie. Aquí estamos para extender misericordia. ¿Sabes qué? Yo necesito misericordia. Tengo muchos errores. Y yo necesito ir a la iglesia, no para que me juzguen, sino para que me tengan misericordia. Escúchame. Y si Jesús te tiene misericordia, ¿quién soy yo para juzgarte? Si Jesús te tiene misericordia, ¿quién soy yo para juzgarme? Y si Jesús tiene tanta misericordia de mí, que a pesar de mis errores me permite ser pastor de la iglesia, ¿quién es alguien para juzgarme? La iglesia es una casa de misericordia donde hay milagros, donde cuando llega Jesús, como habíamos dicho, hay milagros y Jesús sanó a este hombre. Quiero terminar dándote 3 consejos para que tú puedas disfrutar de la iglesia, ¿sí? 3 consejos para que tú puedas disfrutar de esta iglesia. Como te digo, la misión cristiana del Rey procura ser esa iglesia. Estamos en camino, estamos sentando las bases de algo muy grande que se viene para la gloria de Dios. Y esta es nuestra base, ¿sí? Pero quiero darte 3 consejos para que puedas disfrutar de esta iglesia. ¿Sabes que cuando Jesús llegó a Nazaret, en el primer pasaje que hemos leído, todos lo miraron? Y cuando Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura,
delante de ustedes, todos los miraron. ¿Quién eres? ¿Quién es este? ¿Acaso no es Jesús? ¿No es Jesús? ¿No es el carpintero este? ¿Qué? ¿No es el carpintero? Y cuestionaron. Número uno, quiero decir, mantén tu mirada en lo espiritual. Te lo voy a repetir. Mantén tu mirada en lo espiritual. ¿Sabes cómo lo miraron? Como el hijo del carpintero, el hijo de José, aquel que habían corrido en el barrio. No sé si en ese tiempo había fútbol, pero sí con él hemos jugado pelota. Sí, ¿quién es él? ¿Sabes qué? Cuando Jesús llegó a la sinagoga, el Espíritu del Señor estuvo sobre él. Y Pablo dice lo siguiente en 2 Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, ¿quieres disfrutar de la iglesia? Trata de no estar mirando lo humano, lo natural, lo que ven tus ojos. Escúchame, por favor. En el momento en que el Espíritu de Dios unge a alguien, no te digo que sea perfecto, pero ya no es Él, ya no lo mires a Él. Mira al Espíritu de Cristo que está sobre Él. ¿Sí? Escúchame, en el momento en que el pastor pasa a predicar, ya no es disculpando, ya no es mi papá, mi tío, mi primo, mi amigo, sí, él es mi amigo. Deja de ser eso para ser alguien que es ungido por Dios para ministrarte la palabra. En el momento que alguien sube a ministrar la alabanza a la iglesia, ya no es él. No es perfecto, pero ya no puedes estar mirando a él. Es el Espíritu de Dios usando a esa persona para ministrar su corazón y tu corazón. ¿Quieres disfrutar de la iglesia? Deja de estar mirando lo natural y empieza a mirar lo espiritual. Eso fue lo que vio David y por eso Dios honró a David. Que cuando vino Saúl, el rey, no lo vio como Saúl, es más, ¿sabes qué? Que David iba y lo ministraba. Él no dijo, mira, ahí vino el endemoniado. No, no lo miró como tal. No lo miró como el que quiso matarlo. Lo miró como el ungido de Jehová. No dijo que era perfecto, pero aprendió a discernir y a separar lo natural de lo espiritual. ¿Quiere disfrutar la iglesia? Separa lo natural. Y no mires lo que tus ojos ven. Empieza a mirar lo que el Espíritu de Dios va a hacer a través de esa persona para bendecir tu vida. Segundo consejo, no te acostumbres a los problemas. Este hombre paralítico tenía 38 años enfermo. ¿Y sabes qué? Repetí mientras leía este pasaje y decía lo siguiente. Este pasaje decía, porque de tiempo en tiempo, y solamente uno se sanaba. De tiempo en tiempo, ¿cada qué tiempo? 2 años, 3 años, no lo sabemos, pero estaban ahí la expectativa. De pronto sucedió un milagro. Y sabes que no todo uno se sanaba. Sabes que a veces nos acostumbramos a nuestra enfermedad. A veces nos acostumbramos a nuestro problema. Nos acostumbramos a nuestras crisis matrimoniales. Nos acostumbramos a una economía así. Quiero decirte algo, los milagros no son para algunos. Los milagros son para todos. Cuando el Señor ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos. Nadie está exento de un milagro del Señor. Pero estos hombres que iban al estanque se habían acostumbrado que los milagros eran cada cierto tiempo. Y que los milagros acudían solamente a una persona y el resto tenía que estar esperando y acostumbrarse. Se habían acostumbrado. ¿Sabes qué es lo que me sorprendió cuando leí este pasaje una vez más? Que Jesús sana a este hombre. Escúchame. Jesús sana a este hombre. Y nadie de la multitud de enfermos que estaban allí se acercaron y le dijeron, sáname. Nadie. ¿Sabes por qué? Porque estaban acostumbrados a que, bueno, ahora le tocó a él, qué lechero. Algún día. No. Como dije, la iglesia es hoy. La iglesia es hoy.
No te acostumbres a tus problemas, no te acostumbres a tu necesidad. Cada vez que te reúnes como iglesia y sabes que Jesús va a estar ahí y su Espíritu va a estar ahí, tú tienes que decir, hoy hay un milagro para mí. Hoy hay restauración para mí, hoy hay sanidad para mí, hoy hay poder para mí, hoy hay salud para mí, hoy hay bendición para mí. Hoy no te acostumbres a tus problemas. Y en último lugar, cuando el Señor sana a a un ciego de nacimiento, los judíos de su tiempo le dijeron, ¿quién te sanó? Jesús. ¿Qué? ¿Ese pecador? Ese, ¿cómo va a sanar? Tercero, permite que cada vez que vas a la iglesia, el Espíritu de Dios rompa tus esquemas y tienes que ser un odre nuevo, una vasija nueva, dispuesta a expandir lo que Dios, tu mente para recibir lo que Dios tiene para ti. El odre viejo era duro y si entraba vino nuevo, la fermentación del vino nuevo producía gases y hacía que se rompiera. Hay gente que no puede entender lo que es la iglesia. Y tachan y tachan y tachan. Esto no es, esto no es, esto no es, esto no es. ¿Sabes qué? Tu mente debe estar abierta. Yo debo estar abierto. Si no estoy abierto, no puedo disfrutar de la iglesia. A veces nuestros esquemas son tan cerrados que no disfrutamos el mensaje, no disfrutamos la alabanza, no disfrutamos a los hermanos, no disfrutamos el local, porque no me parece, porque prenden luces, porque hacen esto, no me parece que fulano de tal. Están tan cerrados que vas a una iglesia y no disfrutas de los hermanos, no disfrutas de la presencia de Jesús, no disfrutas del Espíritu Santo, no disfrutas las buenas noticias, no disfrutas la sanidad, no disfrutas la libertad, no disfrutas nada, porque tus esquemas te robaron la bendición de Dios. No dejes que nadie te robe tu iglesia. Eso es iglesia. Y queremos que esa sea la misión cristiana del Rey. Amén. Hoy es el día para ti. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada hermano, hermana, amigo, amiga que está conectado a esta transmisión. Señor, esto es iglesia. Ahí donde están es iglesia. El lugar donde están, su sala, su comedor, algunos hasta su cocina, su cuarto, hoy día se convirtió en tu casa. Hoy día te pusimos a ti como el centro. Hoy día abrimos tu palabra para encontrar lo que nos dices acerca de nosotros. Hoy día yo declaro que se vienen buenas noticias para todos. Hoy día, Señor, yo declaro de que tú sanas nuestros corazones. Nos das esperanza, nos das amor, fortaleces nuestra fe, llenas nuestra vida de expectativa. Hoy día, Señor, tu Espíritu Santo hace milagros en cada casa, en cada persona, en cada vida, en cada matrimonio, en cada finanza. Hoy día tú desatas milagros. Hoy día, una vez más, tú eres el centro de nuestra vida, de nuestra adoración, de nuestra iglesia. Gracias, porque eres tú en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un placer haber compartido contigo la palabra del Señor. Por favor, mantente que hay unos anuncios especiales. Y no te olvides, disculpa que te lo repita, el próximo domingo pasa la voz a todo. Vamos a tener un tiempo espectacular en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga.